desde aquí la sede Casa de Adoración, la Nueva Sion. Quiero recordar que estamos en YouTube como Casa de Adoración, la Nueva Sion, y que ahí nos pueden conseguir para ver videos como este y otros que ya hemos subido anteriormente. Así que hoy vamos a comenzar con una parasha que se llama Vayetse, y esto significa y salió o partió. Y es desde que nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? En que Jacob tomó la primogenitura, Isaac lo bendijo a él y no a Esaú, y Rebeca le dijo a su hijo Jacob: vete a casa de mi hermano Labán y consigue mujer para ti allá. Así que vamos a ir desde ese momento en donde él parte hacia Padán Aram, la casa de su tío Labán. Así que vamos a comenzar Génesis Bereshit, capítulo 28. Y dice la palabra del Eterno: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu deseo para que heredes la tierra de Abraham. Así envió Isaac a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Fíjate, si nosotros comenzamos a ver, Jacob salió de Berseba, le dicen también Beersheba. Así que Jacob sale de Berseba, y fíjate que en Berseba, la palabra Berseba o Beersheba en hebreo significa pacto, porque allí se estableció un pacto entre Abimelech, rey de Gerar, y Abraham primero, y después hizo también un pacto con Isaac. Así que Beersheba es el sitio del pacto. Pero algo bien que llama mucho la atención es que precisamente ese lugar, como se dice bien que es el lugar del pacto, fue la primera tierra que por heredad y por escrito se le concede a Abraham como tierra de él, como tierra legítima. Así que cuando el padre de Jacob, aquí Isaac, le dice, fíjate lo que le dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. En ese momento donde él estaba en Berseba. Así que por consecuencia era una herencia, porque por escrito estaba declarado que esa tierra le pertenecía a Abraham. Así que era su herencia. Se podría decir, y esto es algo que mientras yo estudiaba la clase, el Eterno me fue llevando a esto. Y es algo bien peculiar. Es el hecho de que él sale de Berseba
con algo en mente. ¿Cuál era el propósito que él tenía en su mente? Ir hacia Padán Aram a buscar esposa, porque eso fue lo que lo mandó a hacer su padre y su madre. Pero hay algo más profundo que todo esto. ¿Y qué es lo que sería más profundo todavía? El hecho de él tener él mismo un encuentro con Dios. De no solamente vivir con el recuerdo de lo que Dios hizo con Abraham, de lo que Dios hizo con mi padre Isaac, sino que yo me voy a ir de esta tierra, pero en el camino yo quiero tener un encuentro con el Dios de mis padres. ¡Wow! Entonces se podría decir que Jacob salió a buscar su propio encuentro. Que Jacob salió a buscar que Dios también hiciera con él un pacto. Amén. Aleluya. Así que la primera parada de Jacob, después que sale de Beersheba, fue, antes de llegar a Aram, fue Jerusalén. Y nosotros decimos, ¿cómo que Jerusalén? Pero es que en ese tiempo no existía Jerusalén, no existía llamado Jerusalén. O sea, no se había llamado todavía Jerusalén. En ese momento se llamaba Betel. Él le puso Betel, se llamaba Luz. En Or es en hebreo. Pero Jacob le cambia el nombre y le pone Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo, pero vamos a llegar allá. Así que Jacob, su primera parada fue en lo que hoy es Jerusalén. Génesis 28:11. Y llegó a un cierto lugar, dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Ahora, algo bien peculiar es que el lugar que en hebreo realmente aquí en la Reina Valera dice, y llegó a un cierto lugar. Pero en hebreo, cuando tú lo traduces, dice el lugar. Y cuando habla así, el lugar, es que el lugar en donde se está hablando, que se está dando la acción, lo que está pasando, es un lugar importante, sumamente importante. De tal forma que le pusieron un nombre, se llama Hamacón. Y Hamacón, que significa el lugar, está dos veces en una parasha anterior y en esta. Cuando él llega, dice Hamacón, que llegó a Hamacón. La otra palabra donde está eso fue cuando Abraham fue con Isaac a hacer el sacrificio. Dice que cuando llegaron al monte allá, a lo que hoy sabemos, ¿verdad? Que es el monte Moria. Que cuando llegamos, ¿verdad? Cuando al monte, ¿verdad? Donde se iba a hacer el sacrificio. Cuando llegaron allí, dice la palabra, y llegaron a Hamacón. Entendiendo este paradigma y esta paradoja, es que el mismo lugar en donde se estaba fue el mismo lugar a donde llegó Jacob. ¿Es casualidad? Yo no creo en las casualidades. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué pasó en ese lugar? En ese lugar hubieron varios acontecimientos. Primeramente, Abraham va a llevar a Isaac en ese lugar a sacrificar por orden de Dios. Pero allí, al Dios ver la fe de Abraham, ¿hizo qué cosa con él? Un pacto. Así que ese lugar representa también un pacto que Dios hizo con Abraham. Pero Jacob llega allí y no solamente llega allí para acostarse. No. Dice la palabra que él llegó y se durmió y había puesto ¿qué cosa?
una piedra como cabecera. Él se puso una piedra como cabecera. La piedra de su cabecera, vamos a ver. Isaías, pastora, búscame ahí. Isaías capítulo 28, verso 16. Capítulo 18. 28. Okay. 16. Dice: por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Así que Dios dice en su palabra que pondría una piedra en sus cimientos. Para un cimiento firme. Y que el que confíe en él no andará ¿cómo? Desorientado. Desorientado. Estoy buscando otra versión a ver cómo lo dice. Yo mientras tanto voy a leer Job 38:4, en donde dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Alaba. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? Esta versión dice: y así dice Adonai Yahweh, he aquí yo pongo en Sión una piedra probada, angular, una piedra preciosa de fundación, y el que crea en él no se avergonzará. Amén. Así que sabemos y entendemos que el mismo Jesús habló de él mismo como la piedra angular, como la piedra que desecharon los edificadores. Pero fíjate una cosa, cuando nosotros nos vamos, y me acordé de esto porque era que estaba tomando una clase ayer de hebreo, y es el hecho de que cuando nosotros nos vamos, nosotros leemos piedra, pero no sabemos que esa piedra es un fundamento, y que así se le llamaba a los padres. Era cuando acuérdate que el idioma se hacía a través de jeroglíficos en la palabra. Sí, sí. Entonces, cuando se hablaba de padre, ¿te acuerdas que te enseñé que para referirse a hijo, ¿qué utilizaban? Un esperma. Pero cuando iban a referir a padre, utilizaban una piedra. Una piedra. Amén. ¿Por qué? Expliquemos por qué. ¿Por qué una piedra? El fundamento. Porque es el fundamento. O sea, Dios está dejando saber al mundo que sobre un fundamento Él hizo todas las cosas creadas. Y la palabra lo dice más claro todavía. ¿Y dice, qué fundamento? Fueron hechas todas las cosas. Amén. Y sin Él, nada de lo hecho hubiera sido creado. Amén. O sea, Primera de Pedro 2:6 nos dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él, lo que acaba de leer la pastora, no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Así que Jacob, alaba, pastora, diga usted. Esta versión dice, te voy a leer la del 8, porque dice: y para piedra de golpe, piedra de tropiezo, roca de tropiezo. Y ellos están tropezando porque no escuchan
Desobediente. la palabra, el dabar, Palabra, aleluya. desobedeciéndola. Y para esto también fue establecida. Aleluya. Wow. Yo no sé si usted allá en su casita puede vislumbrar un poco, pero aquí se siente una presencia que usted no tiene idea. Así que sigamos. Así que fíjate que si nosotros traemos esto, Amén. dime, Lo que pasa es que, fíjate, nosotros utilizamos mucho Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, pero versículo 9. Pero desechamos el versículo anterior. yo lo leí desde el 6. Sí, leíste el 6, el 7 y el 8, Sí. pero que entonces el 9 es el que utilizamos para decir, no, porque somos nación santa, Ah, sí. pueblo adquirido Sí. por Dios. Sí. Pero para poder llegar a ser pueblo adquirido por Dios, nación, hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer la ley. Y desechamos la ley cuando decimos que esa no es nuestra ley, pero fue la ley que estableció Dios. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Bueno, no estamos en esa clase. Pero estaremos más adelante, porque llegaremos a ella. Ahora, trayendo a contexto, estoy hablando de una piedra, estoy hablando de un cimiento, estoy hablando de la cabeza del ángulo. Entonces, ¿sobre qué cosa puso su cabeza Jacob? Sobre la piedra, que es Cristo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Jacob está yendo a una dirección que le enviaron sus padres con un propósito. Pero en el camino, y la parashá dice, y salió. ¿De qué salió Jacob? De la casa, de las comodidades, de la tutela de su padre y de su madre. Wow. ¿Sabes qué? A encontrar su propósito y destino. Jacob salió para cambiar su destino. A encontrar en realidad. Si a ver, vamos, es lo que él venía luchando desde antes de nacer. Y recordemos que aprendimos a través de la parasha pasada el hecho de que Él llevaba la primogenitura. Él llevaba la primogenitura desde que fue formado en el vientre, porque él fue el primero que fue formado en el vientre, aunque Esaú nació primero al nacer, pero espiritualmente, o sea, realmente Dios, porque nosotros no lo vimos, pero Dios sí. Amén. O sea, Dios sabía que verdaderamente era a Jacob que le correspondía. Por eso él le revela, Dios le revela a Rebeca cuando estaba angustiada por la lucha que tenía en su vientre. Él dice, lo que pasa es que el primero va a ser mayor que el mayor. O sea, el mayor le va a servir al menor. Pero ¿menor por qué? Porque técnicamente él nació segundo. Pero realmente él era el primero. Y fíjate, porque esto como quiera tiene una connotación espiritual para con todos nosotros en todo el sentido de la palabra. Porque siempre se ve esa lucha también en nosotros entre el hacer el bien, Y hacer el mal. entre seguir a hacer lo correcto. Y no hacer. Porque a mí me encantó mucho en el hecho de que el Midrash dice que cuando ella estaba embarazada, cuando pasaba por una escuela de Torah, la jalaba, la barriga como que la jalaba para ese lado. Pero cuando pasaba por un burdel, también la alaba. Porque habían dos dentro de su vientre que estaban haciendo la lucha desde antes. Exacto, y estaba la lucha de qué? La lucha espiritual
y la lucha carnal. Por eso es que siempre el apóstol Pablo termina diciéndonos que es que yo sé hacer el bien y yo tengo el conocimiento de que debo hacer el bien. Pero ¿está qué? Esta carne. Ujú. Y no le vamos a hacer ningún anuncio, ¿verdad? Porque indiscutiblemente la carne quiere muchas cosas. Hay que someterlo. Y exacto. Tenemos que Y someterlo. eso es algo que tenemos que aprender. Que la carne no se reprende. Se somete. Alabado sea Dios. Amén. Así que, ¿dónde acostó Jacob su cabeza? En la piedra angular. Aleluya. Poner su cabeza sobre esa roca implicaba que estaba cediendo su voluntad. Alaba. Implicaba que estaba poniendo su conciencia en las manos de Dios. Que ya él no iba a pensar a lo loco, de la misma forma, en hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. No, voy a hacer tu voluntad. Ahora, mira qué hermoso es este detalle. Que cuando él comienza a soñar, el sueño que tiene es de una escalera que ve ángeles bajando y ángeles subiendo. Pero mira esto, aquí hay algo más fuerte todavía. Esto es más profundo. Tuvo una visión en sueños de la escalera. Fíjate que la escalera tiene 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? El punto de arriba y el punto de abajo. Se conectan los 2 puntos con un intermedio, que son los escalones. Arriba representa el cielo. Abajo representa la tierra. Y el intermedio, ¿a quién representa? ¿A quién? Israel. A Yahshua. ¿Dónde vamos a ver eso? Juan 1:51. Búscamelo ahí, pastora. Búscamelo en la Alesta. Juan 1:51. Mire lo que dice ahí. Espérese. Aleluya. Juan 1:51. Aleluya. Ay, alaba lo que vive. Y él le dijo a él: si en verdad yo les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los mensajeros de Yahweh que suben y descienden sobre el Ben Elohim, sobre el Hijo de Dios. Cuando él está hablando en esa cita, está refiriéndose a la escalera que vio Jacob. Lo voy a leer acá. Por si acaso no lo entendieron un poquito. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Así que la escalera, el intermedio entre el punto del cielo y el punto de la tierra es Yahshua, Jesús. Pero mira lo que dice Juan 14:6. Dice, 14:6, sí. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad Y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que cuando nosotros vemos a estos ángeles que suben y bajan al Santo Padre Celestial, aleluya, los ángeles son mensajeros. Fíjate, la esencia de un ángel, ¿cuál es? La gente suele decir ángeles a todas las cosas que son luces, o sea, que son seres espirituales.
No todos son ángeles. Los ángeles son una categoría dentro de los seres de luz. ¿Por qué? Porque hay ángeles, pero hay arcángeles, hay querubines, hay serafines. O sea, y esas son diferentes jerarquías dentro de los seres de luz. Alabo. Así que también en la jerarquía del mal también los hay. Por eso es que cuando nosotros vemos el capítulo de Daniel, cuando le dice Gabriel a Daniel, yo vengo de pelear con el príncipe de Persia, está hablando no de un príncipe, está hablando de una de las categorías de ángeles que realmente son principados. Yo una vez estaba hablando en una iglesia sobre los diferentes, eso mismo de los ángeles y las diferentes categorías que tienen. Casi me sacan de la iglesia. Alaba. No sé por qué, porque la palabra lo dice. La palabra habla de los querubinos, de los serafines, de los ángeles. Entonces los ángeles no hacen el mismo trabajo ni de que los querubines, ni que los serafines, no es lo mismo. Un serafín, dice la palabra, y si usted quiere, pues yo le insto a leer el libro de Isaías o a leer el libro de Ezequiel, a ver qué es lo que hacen los serafines. Los serafines son los que están en el trono de Yahweh. Son los que están todos los días diciendo, santo, 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 santo. Esos son los serafines. Y no salen de ahí porque esa es su obra, eso es lo que ellos están para hacer. Y no vamos a hablar de los carros de fuego, que también existen. Amén. Que Elías se fue en uno de ellos. En uno de ellos, claro que sí. Ahora, los ángeles, la palabra lo dice, la palabra ángel significa mensajero. Así que si es un mensajero, viene a traer un ¿qué? Un mensaje. Un mensaje. Así que, ¿qué hacían esos ángeles que veía Jacob en su visión? Venían bajando y subiendo. Así que ellos llevaban y traían. ¿Pero qué llevaban y qué traían? Apocalipsis 8:4. Léeme primero Apocalipsis 8:4 y me lo dice. Ay, santo. Apocalipsis 8:4. ¿Qué llevaban? Vamos a ver. ¿Qué llevaban los ángeles? ¿Qué llevan los ángeles? Vamos a ver. Dice, y subió el Ashanha, el humo del incienso, con las tefilot de la mano de las oraciones de la mano de los mensajeros que estaban delante de Yahweh. Así que, ¿qué llevan los ángeles a la presencia de Dios? Las oraciones. Nuestras oraciones. Nuestras peticiones. Oye, pero no cualquier oración. No oraciones hechiceras. Y usted me va a decir, ¿y qué dijo ella? Hechicero, ¿qué es eso? Yo creo que vamos hasta un poquito más allá. Porque una de las cosas que se nos ha estado ministrando es que para que una oración llegue al Eterno, a Hashem, al Dios Todopoderoso, tiene que haber pasado por el escrutinio de encontrar y igualar que lo que yo estoy pidiendo, yo lo tengo reservado. Ya lo tengo depositado en el cielo. Entonces, a veces estamos pidiendo cosas que no tenemos, ay santo, méritos para recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, cuando vienen a empezar las situaciones a nuestra vida, es porque Dios las está enviando para ver si pasas la prueba y subes los méritos que son necesarios para tú recibir, ay santo, lo que tú estás esperando. Alábalo que vive. Aleluya. Santo. Todo el sentido. Ahora, ¿qué son oraciones hechiceras? Son aquellas oraciones que usted, como hijo de Dios que dice ser, le hace a Dios pidiendo el mal para por otros. otra persona. Por ejemplo,
tiene un problema con la vecina. Ay, Señor, Llévatela. o llévatela, o mátala, o mándala a buscar. Eso recuerdo una vez una... Mis hijos, hay que saber pedir. Aleluya, exacto. Algo que nos enseñó el Eterno y nos ha estado enseñando por mucho tiempo. El Espíritu es de que Dios. debemos saber El pedir. que nos lleva a toda verdad. Porque el que no sabe pedir, erra pidiendo y asimismo recibe. Amén. Aleluya. Déjame decirle que si usted no sabe pedir muchas veces, la palabra dice que no recibimos porque no sabemos pedir. Y muchas veces recibimos cosas, castigo, porque hemos utilizado algo que se le dice en hebreo, que se le llama shon hara. ¿Sabe qué es la shon hara? La lengua maldita. Eso significa que hemos utilizado la lengua para hablar cosas que no debemos hablar. Para maldecir en vez de bendecir. Y no aprendemos porque leemos la palabra donde lo primero que se nos enseña es que cuando Aarón y Miriam hablaron y murmuraron en contra de su hermano, ¿qué le sucedió? Le llegó lepra. Entonces no terminamos de aprender y tengo que incluirme en eso, ¿verdad? Amén. Porque hemos caído, hemos incurrido, pero ya con un nuevo conocimiento, si quisieran salir estas palabras de nuestra boca, tenemos que reprimirlas, frenarlas. a frenar nuestra lengua. Aleluya. Y ¿Por si qué? no sabemos, porque bien Santiago lo dice, que es difícil de domar, pues que no la domemos nosotros, la doma el Espíritu por nosotros, porque para eso lo tenemos. Y Él va a hacer el trabajo que le toca hacer, pero hay que dejárselo hacer. ¿Alaba? Así que, ahora, los ángeles llevan ¿qué? Las oraciones, decía Apocalipsis capítulo 8, pero traen ¿qué? Respuestas. Amén. ¿Por qué? Porque son mensajeros. O sea, si tú depositas una carta, ¿qué tú esperas? Recibir a cambio Una respuesta. respuesta. Y lo tenemos a través de Daniel también. Vamos para allá. Daniel capítulo 9, 21. Dice la palabra de Daniel capítulo 9, 21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién? El ángel Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus juegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que venía una respuesta de parte del Eterno. Esta conexión también radica en nosotros, puesto que somos almáticos y nuestra alma anhela conectarse con su Creador. Pues Dios dejó un dispositivo dentro del hombre para que se conecte con su Creador. ¿Y cómo se llama ese dispositivo? Búsquelo en Eclesiastés capítulo 12, 6. Se llama el cordón de plata. No vamos a entrar en esa clase, pero le insto a que busque Eclesiastés capítulo 12, 6. Aquí con nosotros un momentito para ver qué nos dice Eclesiastés, hablando Dice, el rey Salomón. 12:6 dijiste, ¿verdad? Sí. Antes de que la cuerda de plata se quiebre, el oro escogido se rompa, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda... ¿Qué nos dice eso? Porque esos son como
de plata radica en nosotros y es el que nos conecta con la vida, es el que nos conecta con Dios mientras estamos en la tierra. Nos conecta con Dios y vamos más allá, porque nosotros, el Padre nos da vida a través del cordón umbilical. Es correcto. Pero a través del cordón de nuestros de días. nuestra existencia. Precisamente cuando Eclesiastés está hablando antes de que se rompa el cordón de plata, lo que está diciendo es antes de que exhales, Antes de que termine, antes de que te vayas, antes de morir. antes de morir. Ahora, Dios le dice en ese sueño, en esa visión a Jacob, que le daría una descendencia numerosa como el polvo de la tierra. Pero le dice más, le da una palabra profética diciéndole, y ellos serán movidos al norte, al sur, al este y al oeste. Así que Dios le profetiza a Jacob que ellos serían esparcidos por todas las naciones. Génesis 28:15 dice, Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Pero a que el padre hay un choque de neuronas. ¿Por qué? Porque Jacob cuando murió en Egipto. Jacob murió en Gosén. Porque después que ellos entraron, no volvieron a salir. Asimismo murió José también en Gosén, que pidió que trasladaran sus huesos a la tumba de sus padres, a Macpela, precisamente para que lo enterraran juntamente con sus parientes. Que consta también en ese sentido, porque Jacob murió, pero él pidió que no lo enterraran ahí. Igual que, exactamente, y en ese momento podían hacerlo, salir libremente. Y era el gobernador. Ellos fueron y enterraron a Jacob en Macpela, juntamente con Abraham y con Sara y con Isaac y con Raquel, con Rivka, con Rebeca. No, Rebeca fue enterrada en un lugar, no, fue Raquel en el camino. Sí, no, pero todos ellos estaban en Macpela. Allí a estaba excepción Sara, Abraham, Rivka, ¿por qué? Isaac. Eso lo averiguamos en el camino. Okay. Aleluya. Así que Jacob, sabemos, ¿verdad?, que aunque muere en Egipto, es enterrado allá en Macpela, juntamente con su padre Abraham y su padre Isaac. Aleluya. Ahora, Santo. cuando Dios le dice, fíjate, le dice, ciertamente, mira esto, dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob. Así que, no te dejaré. Dice en Hebreos capítulo 11, cuando nos habla de la fila, de la gala de los que vienen cargando la fe, que Jacob, al igual que Isaac, que Abraham y que todos ellos, no pudieron ver en vida realizado lo que ellos esperaban. ¿Hebreos qué? Capítulo 11. Dice que ellos no pudieron verlo en vida. Pero, sin embargo, Dios le está diciendo a Jacob, pero yo no te dejaré hasta que cumpla lo que he prometido. Entonces, ellos quizás no lo pudieron ver en vida al Mashiach, porque cuando estamos hablando de que ellos no pudieron ver en vida, a quien se refiere es al Mashiach, al libertador. A eso realmente es que se refiere, que ellos no lo pudieron ver. Sin embargo, la palabra nos da un secreto en Pedro, cuando nos dice que Pablo, cuando nos dice que él bajó a las profundidades y se llevó cautiva la cautividad. Así que en ese momento ellos pudieron ver a Mashiach. Ellos pudieron ver a su libertador. Amén. Aleluya.
fueron libertados. Amén. Así que, de libertados, pero si ellos no eran presos, se dice, ¿verdad?, que recibieron la garantía, por decirlo así, de poder entrar al Gan Edén. Bueno, ahí lo que tenemos que recordar es algo. Anteriormente, ¿qué se hacían? Es Sacrificios, correcto. donde representaban lo que un día Mashiach iba a hacer. Amén. Así que la misma palabra nos establece que Él murió por los presentes, los pasados y los que vendrían. Entonces, estaban esos pasados esperando esa redención que Cristo, ay santo, acababa de hacer a través de la cruz del Calvario. Precisamente eso es lo que nos habla Hebreos capítulo Amén. 11, que ellos no pudieron ver la redención, Amén. pero que al final la terminaron viendo. ¿Por qué? Porque Yahshua bajó y se llevó cautiva la Cautividad. Ahora, Aleluya. Sí, pero tú sabes que a veces hay que dirigir todavía un poquito más. Sí, es mucho más profundo que eso. Lo que pasa es que si nos vamos por esa línea... No, en el sentido de que, o sea, traer un poquito también de los de atrás, ¿por qué? O sea, existía el templo, qué fue lo que hizo Cristo en referencia a que, o sea, a nosotros desde un principio, toda la palabra nos habla, o sea, referente a nuestro Mashiach, a nuestro Amén. Jesús. Siempre había entendido que lo que llamamos el antiguo pacto, ¿verdad? Jesús se encuentra oculto ahí. Pero en el nuevo, lo que llamamos el Nuevo Testamento, es donde Cristo es revelado. Pero cada uno de estos hombres siempre se nos hace, cuando se nos dan los estudios que nos dice, y nos hace referencia. Es un prototipo de lo que haría ¿quién? El Mesías. Así que en Josué se cumple la palabra que Dios también le dio a Jacob cuando ellos entraron en Jericó y tomaron por herencia lo que les correspondía. Así que Jacob no bastó solamente con el sueño, no bastó con la visión, no bastó con todo lo que vio, sino que él le cambió el nombre a aquel lugar. Aquel lugar se llamaba Luz, pero ahora él le puso Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Porque él dice, porque aquí estaba Dios y yo y con una disputa entre las naciones por el poder espiritual que hay en ese lugar. Fíjate que en ese lugar de donde estamos hablando, la roca, ¿sabes qué? Ese lugar hoy, ese lugar en donde iba a ser sacrificado Isaac, es una piedra precisamente. Y ese lugar hoy está cubierto por una cúpula que es una pequeña mezquita de los musulmanes. Y ese lugar, wow, eso es fuerte. Es lo que está en estos momentos prohibiendo el hecho de que se haga el templo. Porque para poder hacer el templo tienen que sacar la mezquita de ahí. Y los musulmanes, obviamente, ese lugar, aunque por herencia le corresponde a Israel. Así que esto ha causado pugna. Pero nosotros sabemos, los que conocen los tiempos, saben que el tiempo se está acercando a que todas las cosas que han de suceder sucedan tal y como Dios las profetizó a través de sus hombres y de sus mujeres durante toda la historia hasta el día de hoy, de sus profetas, ¿no? Sobre todo, ¿verdad?, de los profetas que están en la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los diferentes profetas menores, Osea.
interesante fue que después que le cambia el nombre a este lugar, él da una palabra, él establece una palabra. Y él dice, si tú vas conmigo, me recuerda la oración de la oración de Jabes, perdón. Si me dieras bendición y ensancharás mi territorio. Exactamente. Pero Jacob le dice, si tú vas conmigo, como Moisés, si tú vas conmigo, si no me falta el pan, si tú me llevas con bien a donde yo voy, tú serás mi Elohim. Así que también dice lo mismo que dijo Ruth, cuando le dijo a su suegra, yo no me voy a separar de ti. A donde quiera que tú vayas, yo voy. Yo siento la presencia del Señor. Cabe recalcar el hecho de que a lo mejor muchos pensarán que el encuentro personal que Jacob tuvo cuando tuvo el sueño con los ángeles ¿verdad? Los ángeles del Eterno, o la representación de Dios en la tierra, vino de la nada, y no es así. O sea, cuando la palabra establece de que Jacob era un hombre de tiendas, implica que era un hombre espiritual. Amén. Que era Escrita, la vemos después de Moisés. Habían escuelas en donde se estudiaba la ley de Dios, porque Dios se la dio a Adán desde el principio, y Adán se la enseñó a Set, y Set se le enseñó a Enos, y Enos se le enseñó a Mahalael, a Matusalén a Lamec a Noa, y así consecutivamente. así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, levántate, camina, come, báñate. La ley no existe desde Moisés. La ley existe desde el principio, porque la estableció Dios. Bueno, hemos entendido y aprendido que la palabra, la que vemos como ley, que en realidad son instrucciones, Aleluya. es el mapa del regreso a quién. A Dios. A Dios. Gracias. Amén. Entonces solemos decir, yo no necesito la ley porque yo tengo a Yeshua, yo tengo a Jesús, y ya Jesús cumplió. Ahora mi pregunta y la que le voy a hacer a usted es la siguiente: si nosotros solemos decir que somos imitadores de Cristo, que somos imitadores de Dios, de Jesús, si Jesús cumplió la ley, ¿cuál es nuestro deber? No, ¿y por qué entonces él dijo, Cumplirla. sed imitadores de mí? Cumplirla. ¿Qué dice Pablo? Pablo llega más lejos. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo he sido de Cristo. Amén. Porque ya Jesús había dicho o predicho una palabra que había dicho anteriormente, valga la redundancia, en donde él había dicho lo que dice la pastora: sean imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre, Amén. que está en los cielos. O sea, cuando hablamos de ley, no estamos hablando de dogmas, no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de leyes humanas, estamos hablando de leyes divinas, estamos hablando de instrucciones dadas por el mismo Dios. Amén. Al hombre. Precisamente como dijo la pastora hace 5 minutos atrás, son el mapa que nos conducen para llegar a Dios. Entonces mi pregunta es la siguiente hacia usted: si usted dice que usted no necesita la ley porque Jesús ya cumplió la ley, ¿cómo usted quiere obtener gracia? Alaba lo que vive. Porque Jesús, a través de Jesús se obtiene la gracia. Pero la gracia no se obtiene si no se siguen las instrucciones. Y la ley son las instrucciones. O sea, no hay forma de recibir gracia si no se siguen las instrucciones de Dios. Yo te voy a decir más todavía.
porque las instrucciones de Dios se encuentran en los primeros 5 libros de la Torá. Y toda Biblia tiene los primeros 5 libros de la Torá. Y se cumplen en nuestra vida. Amén. Porque primero que nada, nosotros cuando no seguimos ni servimos y andamos sin Dios, andamos en un caos como Dios encontró la tierra. Amén. Entonces, la tierra, nosotros que fuimos formados de la tierra, cuando no tenemos a Dios, nuestra tierra se encuentra, nuestra alma, nuestro cuerpo, desordenado y vacío. ¿Cuándo comienza el orden? Cuando yo me ajusto a las instrucciones de Dios y el conocimiento de Dios, y comienzo a conocer a este Dios creador, hacedor de los cielos, de la tierra, que tiene la capacidad de haber creado un universo tan hermoso para nuestro beneplácito, valga la redundancia, pero sobre todo para que aprendamos a conocerlo y empecemos el retorno a casa. Y me trae y me viene la historia, que no es una historia porque es el regreso que hacen los peces, el salmón. El salmón nace en unas aguas, en el río, se va. Y regresa para atrás. Pero cuando va, tiene que crecer para multiplicarse, para que no se muera su simiente. Santo. Así que para que nuestra simiente no muera, tenemos que regresar al principio. Alabado. Solemos decir algo, lo he escuchado, y yo creo que todos lo hemos dicho en algún momento, porque eso fue lo que nos enseñaron. Solemos decir, es que la ley no justifica. Quien justifica es Cristo. Quien justifica es la gracia. Ciertamente la ley no justifica. ¿Por qué? Porque como dijiste tú hace 5 minutos atrás, la ley son instrucciones. Amén. Y las instrucciones lo que nos enseñan es a saber qué está bien y qué está mal. Amén. Así que una vez yo sé lo que está bien y lo que está mal, no lo hago. Y cuando no lo hago, o lo hago, tengo mis consecuencias si lo hago. Pero si guardo la ley, que son las instrucciones, entonces puedo recibir la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia viene por la obediencia. Y que conste que la misma palabra nos especifica que no se nos es contado como pecado mientras nosotros no tenemos el conocimiento. El pecado empieza a que a pesar de tener el conocimiento de hacer las cosas correctamente, las sigo haciendo. Mal. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Pero fíjate una cosa, y es el hecho de que nuestra vida indiscutiblemente en este caminar tenemos que volver a caer en el área lo vamos a ver a través de la vida de Jacob, lo vamos a ver a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estos peces, cuando tienen que volver para atrás, para volver al principio, tienen que nadar contra la corriente. Y al nadar contra la corriente se encuentran un sinnúmero de cosas y obstáculos y otros peces que le dicen, mira, quédate aquí, no vayas para allá. Y encuentra peces que le faltan aletas, encuentra peces que han perdido un ojo, encuentran peces. Y todavía cuando llegan al lugar, se encuentran con otra situación. Y que veíamos mucho a través de los muñequitos. Cuando veíamos los osos que iban a un lugar y los peces estaban brincando y ellos tienen la capacidad de algunos de cogerlo, ¿verdad? Porque todavía llegan ya los animales predadores que se alimentan de ellos, están esperándolos, claro, porque saben que es el camino y saben que van a llegar. O sea que todavía, nuestra vida en este caminar es una lucha constante. Pero hay que seguir siendo resistente. Y vamos a encontrar un Jacob que entiendo que eso ya es para la próxima semana, que sale a conquistar
a conquistar su misión, su propósito, su vida. ¿Cuántos no salen de sus países para buscar una mejor vida? Aleluya. Para sus familiares. Y para sí mismo también como tal. Pero lo que a veces no saben los que se encuentran atrás, los que se quedaron allá rezagados o en el país donde se encontraron, es que cuando ellos llegan al país, lo que encuentran es un vía crucis, que nada es como ellos se lo imaginaban, que nada es color de rosa como se ven esas cortinas, y hay que fajarse bien fajado para ganarse el peso y el pan y para poder subsistir ellos y poder ayudar a sus familias allá. Muchos lo logran, muchos no lo logran. O se le hace cuesta arriba. Es un sufrimiento. Es el Niágara en bicicleta. Es pasar el Niágara en bicicleta. Así que esto está bueno, esto está bueno. Gloria a Dios. Wow. Que muchos le hemos sacado a 2 o 3 versículos. No. Ay, santo. Bueno. Entonces, Jacob le cambia el nombre a Betel y dedicó aquel lugar para Dios. No solamente lo dedicó su vida, porque dio esas palabras diciendo, tú serás mi Elohim. O sea, de ahora en adelante tú siempre serás mi Elohim. Dando a entender que él comprendió verdaderamente que todo lo que poseía, que todo lo que él tenía, que todo lo que él obtuviera de ahí en adelante era por gracia de Dios. Amén. Por su misericordia. Así que tenía... señálate esos versículos que más adelante vamos a tener las consecuencias de algo que él no cumplió. Exactamente, claro que sí. Claro que sí. Ahora, guárdalo ahí. ¿Qué sucede? A ver. Llega por fin a Padán Aram. Y a la primera que encuentra, en el pozo. Pero ¿y por qué los son fuentes de bendición? Fíjate que lo primero que se dice es que dentro de un pozo hay aguas vivas. ¿Por qué? Porque salen directamente de la tierra. Amén. Y son aguas que no son corrientes, por decirlo así, encerradas, sino que son aguas vivas. Y cuando nosotros hablamos de aguas vivas, estamos hablando un prototipo de Yahshua, que es la fuente de agua de vida. Ahora, todas estas mujeres, la mayoría de ellas, ¿dónde las encontraron ellos? En el pozo. En los pozos. Así que el pozo representaba el encuentro. ¡Wow! Representaba el encuentro. ¿El encuentro de qué? Pues el encuentro de 2 personas que iban a ser de ahí en adelante una gran nación. Wow. Así fue cuando Isaac, en este caso Eliezer, encuentra a Rivka, a Rebeca. Pero en este caso Jacob encuentra en el pozo a Raquel. Y dice que Raquel era sumamente hermosa, igual que Sara. Y que él se enamoró, inmediatamente vio a Raquel, se enamoró de Raquel. Así que él habla con Labán, con el padre de Raquel, y le dice, yo quiero a tu muchacha, yo quiero a tu hija, la quiero para mi esposa. Bueno, lo que pasa es que cuando él llega donde Labán esperaba lo mismo que sucedió cuando fueron con Isaac, ¿verdad? Que si aquel trajo, tiene que traer más todavía, no, pero... Bueno, esa es otra historia, porque fíjate, Jacob salió de su casa con bienes, claro que sí, con animales. Eso tiene lógica. Lo que sucede es que en el camino, recuérdate una cosa, Rebeca le dice a su hijo que se vaya, porque el Espíritu le revela
que su hermano lo quiere asesinar. Es correcto. Pero sucede una cosa, ellos se dan cuenta de la situación y el Midrash dice que él mandó a uno de sus hijos Sí, lo dice. Ujú. a que fuera Detrás de Jacob. que fuera a matarlo, pero él se encuentra con una situación. Dice, yo tengo que cumplir la palabra y obedecer a mi padre, pero también te tengo que respetar porque tú eres mi maestro de Torah. Wow. Entonces ahí estaba el conflicto. Entonces él le dice, vas a cumplir la Torah y vas a obedecer a tu padre. Y él le dice, ¿cómo? Dice, la Torah especifica, o sea, dice que se especificaba que una persona que se le quitara todo lo que tenía equivalía a estar muerto. A dejarlo sin nada. Por lo tanto, él le dijo, llévatelo todo, a excepción de la vara. El bastón. Aleluya. El bastón. Que lo vamos a ver más adelante. Amén. Con José. Amén. Así que... Porque dice que él se recostó de su bar y entonces comenzó a decirle la profecía que le iba a decir a todos sus hijos, desde el primero hasta el último. Amén. Wow. Pero eso lo vamos a ver cuando llegue esa paracha. Que no falta mucho. Bereshit se está acabando. Ya no falta mucho. Ahora, ¿qué sucedió? Labán le dice al muchacho, trabájame 7 años por mi hija y yo te la voy a dar feliz de la vida. Trabaja 7 años que yo te la voy a dar. Y el muchacho, dice la palabra, ¿verdad? Que él se trabajó a la muchacha para ganársela hasta el último día. Con el sudor de su frente. Y cuando después de sembrar tanto, después de coger fuerte y del sol, hasta de la luna, por decirlo así, ¿verdad? Porque tenían que estar de noche con las ovejas y todo eso. Llegó mi día, llegó mi noche, llegó mi tiempo. Y cuando le entregan a la muchacha, que él se la lleva para sus nupcias, y amanece al otro día y le ve la cara y no era Raquel. Yo me imagino la cólera que pasó por la cabeza de ese hombre. Tuvo doble cólera. El engaño del papá, pero ya él estaba consciente de que eso iba a suceder. Lo que pasa es que ellos quedaron en un acuerdo, Raquel y Jacob, de que iban a hacer un sonido para él saber. Lo que sucedió es que dice que a Raquel le dio pena de su hermana. Imagínate. Y no la dejó en vergüenza. Así que ya Raquel parece que había escuchado los murmullos de lo que su papá pensaba hacer. Era también por ley, por decirlo así, era la cultura, era parte de lo que establecía la cultura. Nosotros conociéndose un poquito del modus operandi de Dios, sabemos que aquí no hubo ni un error ni una casualidad. Coincidencia. No. Aquí esto lo permitió Dios. Es correcto. Y había una razón. Y habían razones. Él iba a formar ¿qué? Las 12 tribus. Exactamente. Que constituían el pueblo que él se había convertido en Israel. Amén. Ahora, todavía para este tiempo él no había tenido el encuentro con el ángel. Lo tuvo más adelante, pero porque todavía no estaba preparado para eso. Tenía que pasar. No, y así queremos brincar los procesos también. Tenía que pasar las circunstancias. Ahora, fíjate. Cuando se entera de la verdad, pues cogió a la mujer porque ya la había usado, ya era su mujer, ya estaba condecorada como su mujer, así que tenía que aceptarla. Pero él siguió luchando por su Raquel, porque él amaba a Raquel. Así que se le conceden 7 años más para que vuelva a trabajar 7 añitos más.
y se saque a la muchacha. Pero dice, fíjate, dice la palabra, y es algo que le pasamos por encima sin detenernos a leer con calma. Porque dice la palabra que a la semana le dieron a Raquel. O sea, no, él no esperó los 7 años y cogió a Raquel. Eso está en entredicho. Hay Todavía. un- Están, ¿verdad? Está en disputa en si sí o si no. Bueno, la palabra acá dice, porque sí está en disputa, yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero se dice, hay dos versiones. Se dice que pasó una semana desde que él se casa con Lea, y le dan a Raquel. Y se dice en otra versión que pasan los 7 años que representa la semana y entonces le dan a Raquel. Da igual, la cuestión es que Como el muchacho quiera, se llevó a su Raquel. y como quiera tuvo que trabajar 7 años más. O sea que en realidad tuvo que trabajar 14 años por Raquel. Ahora, un detalle bien particular es el 14. El 14 representa generaciones. Amén. Y precisamente de estas mujeres es que salen Las generaciones generaciones. de Jacob. Así que, ¿quiénes que representan entonces Lea y Raquel? Pues Lea y Raquel representan las dos casas de Israel. Precisamente, nosotras hablamos de las mujeres del antiguo pacto como las matriarcas de Israel. Amén. Quiere decir, Sara, Rivka, Lea y Raquel son las matriarcas de Israel, así como los patriarcas de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué entonces tú me dices a mí que ellas dos representan las dos casas de Israel? Porque en un Porque momento. de Raquel sale Efraín por causa de José. Y de Lea sale Judá, que es la otra casa de Israel, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues fíjate, si tú te vas a la historia, cuando pasó lo del rey David, después de que Dios le dijo a David, tu casa será dividida, pero no lo verás tú, ni lo verá Salomón, sino que será un hijo de Salomón el que lo hará. Amén. Que nosotros vamos a ver en la historia de Roboam y Jeroboam, La división que se hubo, dividen los dos reinos, y se va al norte y al sur. Al norte está Judá y al sur está Israel, Amén. que la capital era Samaria. Por eso es que los de arriba, los del norte, cuando Jesús viene a la casa de Judá, porque él desciende de Judá y va a Samaria, la samaritana, con valga la redundancia, le dice, ustedes los judíos no se juntan con los samaritanos. Alaba lo que vive. Y nos odian. ¿Por qué entonces había ese odio? Por la división de naciones que había, porque había una parte, un reino del sur, abajo, y un reino del norte. Entonces, seguimos lo mismo, es un pleito entre hermanos. Ahora, fíjate desde algo. el principio hasta hoy. Aquí hay un detalle y está chévere. Porque la palabra dice que Jesús dijo, yo vine a buscar, Lo que se había. no, la casa perdida de Israel. Lo que se había perdido. Ajá, sí, pero la casa perdida de los hijos de la casa perdida de Israel. Amén. ¿De quién está hablando? De la división que había entre los hermanos De Israel. de Israel. De los que estaban, ¿qué? Apartados. Esparcidos por el mundo. Así que ciertamente en él se cumple la palabra que Dios le da a Abraham, en donde le dice, porque de tu simiente saldrá uno que bendecirá a las naciones, que las naciones serán benditas por tu simiente. Y ahí se va el libro de Enoc en la palabra que el Eterno de la que hablamos el domingo, donde se nos especificaba que Dios mismo le decía de las diferentes naciones, de entre aquellos, Yo escogeré. yo voy a escoger a mis hijos. O sea, los juntamos todos, es como un paquete. Amén. O sea, la palabra nunca
No piense usted que la palabra se contradice. La palabra jamás se va a contradecir. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el verdadero sentido de lo que dice ahí. Y al no saber lo que dice ahí precisamente y perfectamente, escrito como está, entonces pensamos que se está contradiciendo. Y no es así. Es que está mal traducido. Porque algo que mucha gente no sabe es que muchos de los escribas que escribieron la palabra, que la transcribieron, vamos a decir transcribieron porque ya estaba escrita, que la transcribieron a los diferentes idiomas que salieron después. Quiere decir, acuérdese que la palabra original estaba en arameo y en hebreo. Muchos de los que la reescribieron, al no conocer muchas veces términos hebreos que eran de origen nativo hebreo, al no conocer esos, lo que significaba realmente eso, según lo que ellos entendieron, pues ellos decían, vamos a suponer, ahí dice pan, pues pan. Y eso fue lo que pusieron según lo que ellos entendieron. Entonces, al poner de acuerdo a lo que ellos entendieron, le cambian totalmente el sentido a lo que verdaderamente dice ahí en el original. Por eso es que cuando nosotros hoy vemos una palabra en el original, a veces nos vuela el cerebro. Y uno dice, pero esto no se parece. No. El sentido cambia. Ahora, el cometido de la palabra siempre será el mismo. Amén. Y no cambia. ¿Por qué? Porque la esencia de la palabra es el Eterno, es Dios. Amén. Y Dios siempre va a llevar su mensaje. Eso no va a cambiar. Dios siempre va a llegar a los corazones. Eso no va a cambiar. Ahora, 14. ¿Por qué 14? 14 generaciones. Sí, no, ya estamos terminando. Entre cada una, para aquel que no lo sepa, entre cada una de las genealogías, desde Adán hasta Noé, fueron 10 generaciones. Pero de Noé a Abraham fueron 14 generaciones. Abraham a Moisés fueron 14 generaciones. Y de Moisés a David, 14 generaciones. Y de David a Jesús fueron 14 generaciones. Así que el número 14 representa generaciones. Así que sabemos, ¿verdad?, que Raquel le da hijos a Jacob, Lea le da hijos a Jacob, y Raquel no podía darle hijos a Jacob. Porque Dios, dice la palabra, que vio la necesidad de Lea de ser amada. Wow. Tuvo misericordia, se apiadó de Lea. ¿Sabes que después Lea tuvo misericordia de su hermana e intercedió por ella? Intercedió por su hermana. Sí. Porque en Raquel había espiritualidad. En Lea había mucha carencia. Desde niña había carencia. Ahora, ¿qué sucede? Lea era muy apegada, y estábamos hablando precisamente de eso antes de comenzar la clase. Fíjate, yo lo voy a buscar un momento porque quiero leerlo. Mire esto, oiga esto detenidamente, y con esto vamos a ir cerrando. Le dan a Lea, y vio Jehová, Yahweh, que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Fíjese, porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿A qué estaba pendiente Lea? Al amor de su a que esposo, su a conquistarlo. esposo lo amara.
a conquistar el Porque ella corazón de su sabía que esposo. a quien él amaba realmente era su A su hermana. hermana. Que ella había sido como un ups en la vida de Jacob. Lo que ella no entendía es que para Dios no hay ups. Eso no existe para Dios. Fíjate, acuérdate una cosa, y es que el Espíritu nos hablaba y nos revelaba que Lea era conocida por la ¿qué? Por ser la sufriente. Entonces, hasta donde tengo entendido, según lo que hemos leído y estudiado, a Lea le correspondía haberse casado con Esaú. Es correcto. Pero allá, a donde ellos vivían, se llegaban las noticias de quién era Esaú, sus acciones y todo lo que era. Y ella lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba al Eterno, Para no ser ella. para que ella no fuera esa esposa de Esaú. Wow. Quién sabe lo hubiera corregido, pero bueno. A lo mejor. Bueno, entonces, mire lo que dice. Así que ella, el primer nombre fue Rubén, pidiéndole a Dios que su esposo la amara. Oye, había un problema con eso Rubén. Ay, ay. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto yo, Yahweh, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y ahora, dijo, y ahora esta vez se unirá Y se unió. mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Hasta ese momento la conciencia de Lea era hacia su marido. Su centro era conquistar a su marido. Pero fíjate una cosa, y es algo que yo espero no se acabe esta batería. Alaba. Acuérdate de algo que se nos está instruyendo, y es que lo que parimos, nuestro fruto, va de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y sintiendo en ese momento. Porque si a ver vamos, a la hora de ejecutar Jacob la entrega a sus hijos, sus primeros hijos no estuvieron. No, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y el por qué? Y el por qué. ¿Y el por qué? Ahí hay un misterio. Es que estoy uniendo una cosa con la Pero otra. ahí hay un misterio bien profundo y eso hay que profundizarlo y Sacarlo con cucharita. Sí. Ahorita hablamos. Y dice, pero mira lo que pasó al cuarto hijo. Y aquí es donde radica el misterio. Desde aquí está el misterio. Pero no lo vamos a hablar ahora porque no es la paracha. Cuando llegue ese momento. Fíjese, mire lo que dice. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez, las veces anteriores, mi mente ha estado en que mi marido me mire, en que mi marido me ame, en que mi marido yo sea la única para él, en que no mire más a mi hermana, en que me mire a mí, me ame, no me menosprecie. Pero mira lo que dice ahora, dice, esta vez alabaré a Yahweh. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. O sea que Dios le permitió 4 hijos y en cada hijo expandió su conciencia hasta que llegó a la conciencia correcta de saber que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, que todo lo que nos ha dado el Eterno ha sido por su misericordia. Cuando ella comprendió esto, dice que dejó de dar a luz. ¿Por qué? Porque era necesario. Dios le estaba dando un entrenamiento. Mamita, mira, no es al hombre que tú tienes que mirar, es a mí. Porque Amén. Ha sido por mí que tú has tenido hijos. Amén. Mira a tu hermana. Mira la desgracia de tu hermana, que está triste, está solloza, está melancólica. Ani Penina. Porque no puede tener hijos. O sea, entonces Raquel, cuando entró en Lea, cuando entró en esta conciencia, pudo entonces tener
tener misericordia de su hermano Amén. y clamar a Dios por su hermano. ¡Wow! Esto está fuerte. O sea, hasta que nosotros no entramos en la conciencia de Dios, en empezar a ver como Dios ve, en empezar a escuchar como Dios escucha, en empezar a hablar como Dios habla, en empezar a sentir como Dios siente, no podemos entender a los seres humanos. Aleluya. Porque no nos entendemos ni siquiera nosotros mismos. Aleluya. Entonces estamos viviendo una vida en donde decimos que conocemos a Dios, pero no conocemos verdaderamente a Dios. Porque ni hablamos como Él, ni miramos como Él, ni sentimos como Él. Estamos mirando a las demás y estamos mirando si andan con la misma ropa, si tienen los zapatos, cómo está el vestido, si tienen maquillaje, si no tiene. Y estamos... Y sabemos, ¿verdad?, que después se le dio, Lea le ofreció a su esposo a Zilpa, que era así la otra, que los nombres son un poquito complicados, A su otra sierva, a la sierva de Raquel, para tener hijos a para través que de tuviera, ella. exacto, para que tuviera hijos a nombre de ella. Y así sabemos, ¿verdad?, que así se fueron formando los 12. Dentro de lo que tú recopilaste, ¿tú encontraste en algún momento que dicen Ujú. que estas famosas siervas eran hermanas menores de ellas? No, eso no lo encontré. Supuestamente, en uno de los libros de tantos que leí, decía que ellas eran hermanas menores de No me Raquel y sorprendería, de Lea. sinceramente. Y como eran menores, pues las trataban exactamente así, como siervas. O sea, no me sorprendería, sinceramente. Algo que no me sorprende. Ahora, ¿qué entonces podemos concluir con Aleluya. todo esto? Santo. Aleluya. Concluya, maestra. Después de esta hermosa lección, en donde Dios nos ha hablado de tantas cosas, pero entre ellas, de las conclusiones a las que llegó a Jacob, y de las conclusiones a las que llegó Lea, porque no vemos tanto más a Raquel, sino a Lea, que tuvo que llegar a la conclusión de que sus hijos habían estado dentro de ella porque Dios había tenido misericordia. Así que nosotros podemos entender que cuando Jacob salió, no salió simplemente porque iba a buscar una mujer, como nos suelen decir, ¿verdad?, cuando nos dan una clase básica de Génesis. Salió a buscar un propósito, salió a buscar una misión, salió a buscar un destino, salió a marcar su vida, salió a cambiar su tierra, su territorio, a que su territorio fuera expandido. A cumplir con una misión. ¡Wow! Salió a tantas cosas. Podríamos decir que salió a tantas cosas. El descendiente de Abraham tenía una misión que seguir y cumplir. Así que, asimismo, las mujeres que le fueron dadas, juntamente con él, cumplieron la misión que fue encomendada por Dios a Abraham, que se fructificara. Desde Adán, fructifíquense, llenen la tierra, habiten en ella. Pero sobre todas las cosas, acuérdense que hay un Dios en el cielo. Acuérdense de mí. Vuelvan al Edén. Aleluya. Aleluya. Así que le dejamos con esa pequeña reflexión. Volvamos al Edén, a la senda antigua, a donde todo comenzó, para que entonces podamos ver verdaderamente a Dios, podamos conocer verdaderamente a Dios y dejemos de vivir de acuerdo a nuestra idea y empecemos a vivir de acuerdo a la idea de Dios. Así Aleluya. que Dios me los bendiga, Dios me los guarde,
con ustedes la pastora para que haga la oración final. Amén. El mensaje para nosotros, la humanidad, a través de esta palabra, en la cual te invito a que te montes en este carruaje de la palabra, ¿verdad? Es que cuando nosotros salimos de nosotros mismos, cuando nosotros abandonamos nuestra zona de confort y nos elevamos por encima de nuestra naturaleza y de nuestros deseos egoístas. Recuerda lo que hablábamos. Lea quería a su esposo para sí y hacía acciones egoístas, y a ver, vamos, para atraerlo hacia sí. Y solamente cuando reconoció que lo que nosotros vivimos y somos no es por nosotros ni para nosotros, sino para Dios. Y que lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios, para bendecirlo, o sea, tenemos que rendir nuestra voluntad, que sea como Él quiera, no como yo quiera. Y yo creo que es una pregunta que debemos hacernos diariamente. Padre eterno, ¿qué puedo hacer por ti hoy? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Hay, creo que es una canción que dice, uno más para Cristo. O sea, hoy, ¿qué puedo hacer por ti? Permíteme ser esa luz en medio de la oscuridad, como se nos ha establecido que somos, ¿verdad? Así que tenemos que dejar nuestros deseos egoístas y iniciar y ser resistentes en el camino espiritual que nosotros hemos comenzado. Y no sé si te acuerdas cuando cogimos el curso de capellanía, donde nos pusieron la película del camino del... Ay, sí, Dios mío. ¿Cómo es que se llamaba? El camino del creyente. El bagaje del creyente, algo así. Algo así, sí. Me llamó mucho la atención esa película porque precisamente era una de las palabras en la que el Espíritu me ministraba muchos años atrás, y el hecho de principalmente en el área de la oración y cuando venimos al Señor. ¿Por qué? Porque venimos con un bagaje atrás. O sea, venimos con una mochila pesada, cargada, llena de piedras. La situación es que nuestro caminar que vamos a comenzar va a pesar. Por eso Jesús nos dijo que toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque eventualmente, siendo imitador de Él, amante de la palabra de Él, aprendiendo a amar su palabra, esa carga, esas piedras van a ser destruidas. Y solamente va a quedar la piedra angular, ¡ay, santo!, en nuestras vidas. El fundamento correcto. El camino a nuestro Señor. Tenemos que dejar el yo y crucificarlo. Es difícil, pero se puede. Abogado tenemos para con el Padre. Aleluya. La ayuda a través del Espíritu Santo. Su palabra que todavía permanece en medio nuestro. Pero sobre todo, el amor que debe existir en nuestros corazones para que no se nos reclame como a las iglesias en el Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque cuando nosotros dejamos el primer amor, dejamos todo. Todo nos apesta. No, y todo nos apesta. O sea, no queremos estar ahí. Punto. Pero cuando ese primer amor se mantiene encendido, esa llama se mantiene encendida, indiscutiblemente, vamos a querer siempre más y más de nuestro Dios. Al llegar al punto, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Mira, yo quiero que se vaya todo, pero que tu presencia se quede conmigo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre, gracias por esta tu palabra. Padre, que cale a lo más profundo de nuestro ser, que ella haga conforme para lo que ella fue creada. Que penetre, Padre eterno, ay santo, hasta las coyunturas de nuestros huesos, creando en nosotros una nueva conciencia, un nuevo entendimiento, un nuevo razonamiento, y que pueda transformarnos de adentro hacia afuera, porque tú trabajas de esta manera. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos.
y te damos otra vez más las gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te envuelva en su misericordia y en su shalom, en su paz. Bendiciones.